Muy buenas noches, profesor Daniel y compañeros. Nos encontramos para hablar de este importante tema macroeconómico, como es el desempleo y la inflación, las consecuencias sociales que tienen en la economía de los países. Nuestro grupo está conformado por Luis Miguel Cepeda Pinilla, Luz Miriam Fajardo Beltrán, Ana Gibel Flores Duarte y quien les habla, Adelaida Alba Botello. Los tres temas de mayor interés en la macroeconomía es el aumento del nivel general de precios, es decir, la inflación, también el nivel de desempleo y el ritmo del crecimiento de la producción total, es decir, el crecimiento económico de un país. Y este crecimiento económico, pues, es el objetivo principal de la política macroeconómica que se traza en las naciones. Estaremos hablando de estas dos realidades tan latentes de nuestro tiempo, la inflación y el desempleo. Escuchamos ahora al compañero Luis Miguel. Bueno, pues el tema de la inflación, como definición, se puede interpretar como el aumento general de precios provocado por un desequilibrio entre producción y demanda. Esto ocasiona en una subida o en un aumento de precios de la mayor parte de productos y servicios. Es por esto que el dinero pierde valor, el dinero utilizado pierde valor y los productos adquiridos requieren de más dinero. La inflación es un indicador económico muy importante. Su papel es fundamental. ¿Por qué? Porque relaciona un comportamiento de precios de canasta familiar y todo tipo de bienes y servicios con respecto a los créditos del sector público y privado. ¿Por qué se presenta la inflación? Primero, porque las finanzas públicas están desequilibradas. ¿Esto en qué genera? En un déficit en el Banco Central. Trae unas consecuencias, un aumento de la burocracia, unos alimentos básicos subsidiados, un gasto de capitalización que excede recursos fiscales y gastos extraordinarios motivados por guerra o calamidades públicas. Otro, el afán por lograr rápidamente un desarrollo económico. Una tributación excesivamente pesada, es decir, unos impuestos excesivamente altos para la población de un país. Una legislación social excesivamente ambiciosa y liberal que persigue el redistribuir la renta nacional a favor de los trabajadores, pero esto solo es posible en una medida muy limitada porque depende fundamentalmente de la productividad del trabajo. Es decir, ninguna de estas razones es una verdad absoluta. Las verdades absolutas únicamente se presentan, en mi opinión, en nuestra opinión como grupo, en las matemáticas y la ciencia. Todos estos factores que mencionamos anteriormente dependen como tal de un conjunto de situaciones que pueden conllevar a la inflación. El proceso de inflación se hace muy grave cuando uno o varios de los sectores económicos insiste continuamente en el propósito de obtener una mayor participación en la renta nacional. El gobierno hace subir los precios, pero entonces los trabajadores demandan aumentos de sus remuneraciones para compensar dicha subida. Si los primeros sectores insisten en su propósito y tratan de neutralizar este aumento de salarios con subida de precios, esto provoca una nueva alza de salarios y así sucesivamente. Y esto pues es básicamente la práctica de la inflación, de forma muy resumida. Luis, esto es como lo que está pasando actualmente en Colombia, supuestamente el aumento del sueldo, pero la inflación que se sube demasiado y ese aumento pues no compensa, ¿no? Los gastos. Exacto, esto es algo que vemos en el día a día. El aumento del salario mínimo que generado a principio de año ya se acabó debido a la inflación. Incluso los colombianos a día de hoy ganan menos que lo que ganaban el año pasado. Y en una tabla que aparece actualizada, aparecemos como los países que menos tenemos ingresos como tal. Así es, el poder adquisitivo del colombiano promedio es muy bajo.
ni siquiera se puede comparar con muchos países también denominados tercermundistas. ¿Qué consecuencias sociales genera la inflación? Una de las más conocidas es la pérdida de poder adquisitivo, como mencionaba mi compañera Luz. ¿Por qué? Por el aumento generalizado de los precios de bienes y servicios que se adquieren o utilizan. El incremento de los salarios. Cuando se permite que los salarios no pierdan poder adquisitivo por el efecto de la inflación, esta provoca que el valor real de los salarios sea menor, ya que dicho nominal, de no incrementarse, se vería reducido por el efecto inflacionario. ¿Qué sucede con esto? Favorece las exportaciones. Bueno, favorecer las exportaciones. Un país se vuelve más competitivo para otras economías que buscan comprar en estos países donde importar los productos. Al haber inflación, es más económico. Los países con menores tasas de inflación, afrontando menores costes, podrán exportar a precios más competitivos. Y el efecto contrario, ¿no? Y aquí vamos con perdón, con la otra cara de la moneda, que es que la importación no es favorable. Cuando se deprecia una moneda, como provoca en el coste de la reducción de la exportación para los posibles compradores interesados, genera un aumento en el incremento de los costes de importación. Esto es otra de las realidades de nuestro país, donde evidenciamos que los productos importados han generado un alza mucho mayor a la inflación general con respecto a bienes y servicios nacionales. ¿Por qué? Porque todo se tiene que pagar en dólares o en euros, y al peso estar devaluado frente a estas monedas, pues esos productos aumentan directamente. ¿A quién favorece? A los activos y sus titulares. Provoca que los activos se revaloricen con el paso del tiempo, dado que los bienes van incrementando su valor. Los poseedores de dichos bienes están viendo cómo su inversión se revaloriza con el paso del tiempo. Esto es un tema ahora muy sonado con la actualidad de la crisis de los microchips, que se está llamando, que es el tema de que el principal productor de microchips es China. Por lo tanto, hay muchos sectores, sobre todo en la parte tecnológica, que se han visto atacados por esta cuestión. Un ejemplo muy claro en este país son los vehículos, los carros, las motos. Se supone que cuando uno compra un vehículo, a los 6 meses vale menos de lo que se compró, pero en comparación un vehículo que se compró hace 3 años, hoy en día vale mucho más de lo que costó en ese primer momento, a pesar de que sea 3 años más Antiguo. antiguo. Eso es un tema un ejemplo clarísimo de cómo la inflación favorece a los activos y sus titulares. La depreciación del valor de la moneda. La inflación deprecia el valor de la moneda, pues el incremento de sus precios hace que lo que hoy cuesta $1 mañana en un escenario con inflación cueste $1 más debido a esta inflación presentada. ¿Qué pasa? El Estado incrementa su recaudación. En estos momentos de inflación, dicha situación actúa como un impuesto encubierto. Esto se debe a la depreciación de la divisa, forzando a que este valor aumentado quede en manos del Estado. Y ya aquí la parte de inflación en Colombia la va a presentar mi compañera Ana Give. Gracias, Luis Miguel. Bueno, entonces vamos a ver qué sucede y qué consecuencias y todo lo que esto atrae para nuestro país. Nosotros sabemos muy bien que el Banco de la República es el encargado de la política monetaria del país y este se había trazado una meta que era mantener la inflación entre el 2% y el 4%. Sin embargo, hasta el año pasado, la inflación en Colombia registra una subida muy notoria, como podemos verla en la tabla que vemos ahí. Esta es de abril, bueno, fue sacada en estos últimos días, ¿no? Pero vemos como el 1.25
en abril estaba normalito, pero como esta va subiendo, perdón, me equivoqué ahí, ¿no? Me equivoqué en la tabla porque la vi al revés. En el 2021 estaba en 1.95 y en el 2022 1.25. Esto para el Banco de la República, ¿no? Año corrido, dice ahí. Bueno, entonces, continuamos. Sí, Nayi, ahí la variación se ve muy clarita porque los valores del 2021 pues es una inflación baja, estaban dentro del límite trazado por el Banco de la República de 2 a 4% y ya en el 2022 miramos que en abril está en 5,66. Igual cabe aclarar que eso, la inflación también por lo que fue años de pandemia, 2 años, por eso es que se nota mucho el cambio, la variación. Exactamente, sí. Todas estas consecuencias de la pandemia, lo que atrajo tanta alza, al volver ahorita, lo vemos también en esta estadística del DANE, cómo iniciábamos, estaba en un periodo normal, pero de un momento a otro se dispara al punto 8, ¿no? Donde nos está señalando 9,23. 9.23, nos está señalando ahí el cursor. Una alza muy, muy notoria y como nos compartía Luz, ¿no? Consecuencias de todo lo que estamos viviendo, toda el alza de impuestos, la devaluación de la moneda y todas estas cosas que no solamente es en Colombia, sino que todo esto son consecuencias también de las importaciones, de las exportaciones y de todas las demás cosas que vivimos día a día. ¿Y cuáles son las consecuencias para Colombia esta inflación arriba del 4% en este 2022? Según los analistas económicos nacionales, la inflación termina siendo el impuesto más crudo para los ciudadanos. Además, como no es bien sabido para nosotros y las noticias todos los días también por diferentes medios nos lo muestran, son los estratos más bajos los que sufren estas consecuencias. Y esto en la canasta, en los alimentos, en los arriendos, en los servicios públicos. ¿Cómo termina todo eso? En una desigualdad social. Vemos también que el año pasado la inflación creció del 5,62, sin embargo la inflación para los hogares más pobres y vulnerables fue del 6,85, una diferencia bastante grande. Mientras que para el caso de los hogares de ingreso alto la inflación fue del 4,39. Siempre hay una diferencia bastante grande, ¿no? Sí, Nayi, ahí en la gráfica lo podemos ver, ¿no? La parte de arriba está representando a los hogares pobres y vulnerables. Y sí, el índice es siempre alto. Ahí lo vemos. Mira, aquí lo vemos también más claro. Bueno, entonces el desempleo nos lo va a compartir nuestra compañera Luz. Gracias, Ana Yive. Bueno, el desempleo, como su nombre lo indica, es un desajuste en el mercado laboral, ya que una oferta de trabajadores es mayor a la oferta de trabajos ofrecida en las empresas públicas o privadas. La tasa de desempleo, por su parte, es el porcentaje de la fuerza laboral que no tiene trabajo. La tasa de desempleo mide el nivel de población que quiere trabajar y no encuentra empleo, es decir, el nivel de desocupación en relación a la población activa. Como lo muestra la gráfica, tasa de desempleo igual, número de desempleados sobre población activa por el 100%. ¿Cuáles son las causas de desempleo? El desempleo es la mayor población social y económica de los países, como lo dice la sigla, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entre las causas tenemos el decline de la economía, como actualmente está sucediendo en el país, y no solamente en Colombia, sino en varios países en el mundo. Debido a lo de la pandemia, muchas empresas quebraron y para volverse a levantar, los bancos no les van a volver a prestar el mismo dinero con el que ellos contaban normalmente antes de la pandemia.
el descenso de la demanda de bienes y servicios que genera la caída de actividad económica como consecuencia del desempleo. Las políticas fiscales de los países que pueden favorecer como la expansión del gasto público, impuestos e intereses bancarios bajo que facilitan los créditos. ¿Qué pasa? Cuando dicen políticas fiscales de los países, significa que suben los impuestos y el salario mínimo básico en Colombia, en cualquier país, no alcanza a cubrir esas necesidades porque son exorbitantes los impuestos. Otro sería las instituciones que rigen y regulan el mercado de trabajo. Cuando hay poca protección de puestos de trabajo, facilitan de despido de los trabajadores por apoyo de los países. ¿Qué significa también? Lo que pasa es que debido a tanta desigualdad, los trabajadores forman sindicatos y estos sindicatos son perseguidos por las mismas empresas. Esto lleva a que cualquier pequeño error que cometan sean despedidos con causa justa y no se les contribuya o se les pague lo que es debido. La tasa de desempleo es un variable más política que económica. Yo creo que en esto nosotros estamos sufriendo mucho a causa también de la migración de Venezuela, ¿verdad? Porque hay mucha mano de obra barata que está siendo contratada, pues no tiene los mismos beneficios que tendrían las otras personas, ¿verdad? Y entonces no hay un control sobre eso, sobre ese mercado de trabajo. Y por Eso eso se pues llama, también afecta, eso, ¿no? eso se llama MIADE cuando normalmente el empleado normal con sus seguros y con todo lo que indica la ley, la legislación laboral, tiene todo, pero le pagan muy poquito, ¿sí? A la persona extranjera que llega a otro país, le van a pagar por hora, le pagan por tiempo de la hora labor, y las empresas lo que hacen es evitarse todos esos gastos, ¿sí? Gastos arandelas que tiene normalmente con el empleado que tiene que afiliarlo a un seguro, una caja de compensación, ¿sí? Bueno, la siguiente, ay, yo creo que ya me pasé. No, creo que es esta. El desempleo acarrea problemas en el sistema social. Degrada la capacidad de trabajo establecida, afecta las habilidades, destrezas y conocimientos adquiridos. Normalmente podemos decir que las personas que estudian, que tienen sus carreras de 6, 5, 3 años, vienen ganando lo mismo que una persona que tiene solamente su bachillerato básico. ¿Por qué lo puedo decir? Porque no se le está reconociendo como tal a las personas que estudian el esfuerzo de estudiar, de prepararse para para ocupar un puesto, y por ganarse como unos pesos las compañías lo que hacen es contratar gente que tenga su bachiller básico, ¿sí? ¿Me hago entender? Ese puede ser uno de los problemas. Devaluar el valor económico del trabajo, además vulnera el derecho al trabajo que tienen los ciudadanos, debilita la cultura del trabajo, aumenta los trabajos informales y desprotección social, como los famosos vendedores ambulantes, que ahí es donde se genera el desorden. Además de la pérdida de ingresos, se pierde autoestima, motivación y organización en la vida cotidiana. Ahí ya sigue tasas de desempleo. Las tasas de desempleo en los países, como lo decíamos anteriormente cuando estaba conversando, exponiendo Luis, nosotros nos encontramos en un nivel del 12.9% en Colombia, o sea, Colombia como tal. Hay otros países como Dinamarca, que también se encuentran en muy baja tasa de desempleo. Nosotros estamos en la tasa alta de desempleo a nivel mundial. Sí, Luz, aunque según esta gráfica podemos ver que en la mayoría de los países hay una baja de ese nivel de desempleo. Sí. Ya ahorita al comparar la inflación y el desempleo veremos por qué se da esta realidad. Esta es la tasa global de participación, ocupación y desempleo en Colombia en marzo de 2022 comparado con el 2021. Entonces ahí vemos que de todas maneras sí hay un aumento, pero así como la inflación era bajita en el 2021, pues por eso se ve la diferencia también aquí.
la tasa de desempleo está todavía arriba, pero pues de acuerdo a la inflación tendría que estar mucho más baja, ¿no? Sin embargo, es que no es fácil pasar de esta realidad de pandemia a una economía estable, ¿no? Y aquí está un cuadrito que nos indica pues cuáles son los niveles de ocupación, qué personas han sido como las que más están siendo contratadas. Aquí tenemos las industrias manufactureras, la administración pública, la educación, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicio de comida, comercio y reparación. Ahí está más o menos el orden en que va creciendo esta tasa de desempleo, es decir, disminuyendo porque se están dando mayores empleos en estas ramas. Y estamos ya en la conclusión de nuestro trabajo, cómo